Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra primera masterclass de este año. En esta ocasión hemos querido empezar con un tema muy interesante que es los planes que se tienen para desescalar el tratamiento radical en cáncer cervicuterino invasor. Y para ello tenemos a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Raúl Jaín, que para muchos de ustedes es conocido. Para aquellos más jóvenes y que no tienen la oportunidad de haber interactuado con él, es importante que les comente que él es miembro del Centro Oncológico del MD Anderson, es parte del equipo de ginecología oncológica. Él es egresado de la Universidad Panamericana de aquí de México. Continuó su formación en el Mass General, donde realizó investigación básica y estudios clínicos para encontrar biomarcadores en la detección temprana de preeclampsia. Posteriormente se incorporó al programa combinado de residentes de ginecología obstetricia del Hospital Brigham and Women's de la Escuela de Medicina de Harvard. Terminó su formación en ginecología oncológica ahí mismo en Harvard, en el Mass General, y tiene una maestría en salud pública en, en esa misma institución. Se ha interesado en el tratamiento quirúrgico de las neoplasias ginecológicas y en el manejo de tumores raros. Y pues bueno, lo tenemos ahora. A ver, me comentan que hay un problema con el sonido. Estamos tratando de ver la conexión con el INCANN, que es a donde al parecer hay un problema con el sonido. Okay, me dicen que ya se soluciona esta situación. Y bueno, para ya no atrasar más esto, Alejandro, por favor, seas bienvenido a tu casa, el INCANN, Hola. y para esta charla. David, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy y de hablar de este tema. Voy a compartir mi presentación. Nada más estar seguro que pueden ver mi presentación. Ok. Si no escucho nada, voy a seguir la plática. Como David mencionó, vamos a platicar hoy de cómo desescalar el tratamiento quirúrgico de mujeres con cáncer cervicuterino de estadios tempranos. Los objetivos de la plática son discutir acerca de las opciones para preservar la fertilidad, acerca de los nuevos estudios de cirugía más conservadora en etapas tempranas de cáncer cervicuterino y también hablar de, discutir otra vez ganglio centinela en esta enfermedad. Esta es una figura que creo que es interesante verla para ver los tipos de tratamientos quirúrgicos que se pueden ofrecer a pacientes con cáncer cervicuterino que desean retener la fertilidad. Y la figura lo que demuestra es de que vamos desde lo menos agresivo con un cono hasta lo más agresivo haciendo una traquelectomía radical, ya sea por vía abdominal o laparoscópica. Pero a medida que vamos aumentando de complejidad, se va removiendo más y más tejido y obviamente eso tiene implicaciones en cuanto al estadiaje, pero también en cuanto a el futuro del embarazo y las repercusiones obstétricas que puede tener para las pacientes. Estas son las guías del NCCN del 2021 y
como pueden ver, ¿cómo se llama? El tratamiento para preservar la fertilidad se puede recomendar o se puede ofrecer a pacientes desde estadio 1A1 hasta pacientes con generalmente estadio B1 y en algunos pacientes con estadio 1B2, y vamos a platicar un poco de estadio 1B2. Para pacientes con estadio 1A1, en las que no tienen invasión linfovascular, se recomienda un cono, siempre y cuando los conos tengan los márgenes del cono sean negativos. Si llegaran a ser positivos los márgenes del cono, entonces se puede repetir el cono o se puede hacer una traquelectomía. En pacientes que tienen estadio 1A1 e invasión linfovascular, ¿cómo se llama? Las opciones son hacer una traquelectomía radical o hacer un cono, siempre y cuando otra vez los márgenes sean negativos. Si los márgenes son positivos, entonces se puede repetir el cono, pero muchas veces en estas situaciones se recomienda hacer una traquelectomía radical. Y lo mismo con pacientes con estadio 1A2. Aquellos pacientes que tienen estadio 1B1, se recomienda hacer una traquelectomía radical. Y para todos los pacientes que tienen desde estadio 1A1 con invasión linfovascular hasta 1B2, se tiene que hacer, ¿cómo se llama? Hacer una disección de ganglios pélvicos, ya sea centinela o una disección completa, dependiendo de ¿cómo se llama? De las capacidades en la institución en la que estén trabajando. Como mencioné anteriormente, pacientes con estadio 1B2 en la nueva clasificación, aquellos que tienen tumores entre 2 y 4 centímetros, en general, counseling muy importante acerca de, otra vez, como dije, el mayor riesgo de tener una recurrencia en aquellos tumores de más de 2 centímetros. Y en general, vamos a revisar un poco la información, pero en pacientes de menos de 2 centímetros, el riesgo de recurrencia es entre 3 y 4%. Y en base a un estudio muy grande, en un review muy grande de varios estudios, el riesgo en aquellos pacientes entre 2 y 4 centímetros sube hasta 17%. Eso es un cambio bastante dramático. Entonces, ¿quiénes son, cómo se llama, buenos candidatos para una traquelectomía radical? Son aquellos pacientes que son jóvenes y que quieren mantener la fertilidad. En general, pacientes que no han tenido hijos o que desean tener una familia mayor y que están dispuestos a entender el riesgo que puede llevar llevar estos procedimientos. El procedimiento incluye, ¿cómo se llama? En una traquelectomía radical, incluye remover el cervix, el tercio más alto de la vagina generalmente y el parametrio. ¿Cómo se llama? Y en todos estos procedimientos se tiene que hacer una disección de ganglios linfáticos pélvicos, excepto en aquellos que tienen estadio 1A1 y no tienen invasión linfovascular. La primera traquelectomía radical fue por vía vaginal en Francia por el doctor Daniel Dargent en 1994. Hay algunos reportes de traquelectomías mucho antes, pero realmente es que ninguno fue que demostró que puede llegar a embarazos. Daniel Dargent fue realmente el pionero que lo publicó y más lo expandió a otras instituciones. Entonces, como mencioné anteriormente, los candidatos ideales son aquellos pacientes que son jóvenes, generalmente menos de 45 años, y generalmente en nuestra institución, pacientes menos de 40 años, es lo que más, cuando más lo hemos hecho, que tengan un deseo fuerte de preservar la fertilidad y que tengan características patológicas de bajo riesgo, es decir, lesiones de menos de 2 centímetros, como mencioné anteriormente, histologías de bajo riesgo, escamoso adenocarcinoma, y siempre ha habido un poco de controversia acerca de si los tumores adenoscamosos pueden tener un mayor riesgo o no en este tipo de procedimientos. A todas estas pacientes les hacemos estudios de imagen, incluyendo un
muy importante hacerles una resonancia magnética, y muchas de ellas también hacemos un PET scan para asegurar de que no haya metástasis a otros lugares, en particular a los ganglios linfáticos. Y otra cosa que es muy importante es, y esto te puede dar una muy buena idea, la resonancia magnética, estar seguros de que hay un margen negativo de más de 5 milímetros cuando remuevas la parte del cervix. Y eso se manda a patología durante la cirugía, y si intraoperatorio, es de más de 5 milímetros, en general la recomendación es tomar una porción más del cervix, y si eso no es posible, entonces proceder a hacer una histerectomía radical, o si la paciente antes de la cirugía dijo que eso no importaba, prefería tomarse los riesgos, entonces se puede dejar un margen menor de 5 milímetros. Pero es muy importante el margen de 5 milímetros. Como mencionaba anteriormente, todos estos pacientes les hacemos una resonancia magnética de la pelvis, y muchas de ellas también un PET scan, y todas estas pacientes son referidas a hablar con un especialista en fertilidad para que entiendan más que nada cuáles son las implicaciones en cuanto a las opciones para embarazarse, pero también es importante que entiendan los riesgos altos en el embarazo, como parto pretérmino o ruptura prematura de membranas. Este es ha habido muchos estudios retrospectivos institucionales. Este es uno de ellos, de Mary Plant, en Canadá, en el que hicieron 125 traquelectomías radicales por vía vaginal. Los números que son importantes, a mi parecer, son el porcentaje de recurrencias es 4.8%, y eso es muy constante en la literatura, que es entre 3 y 4%, y hubo 2 pacientes que murieron y la realidad de las cosas es de que la sobrevida, cuando se han comparado traquelectomías radicales con histerectomías radicales, la sobrevida ha sido muy parecida, y eso nos ha dado un poco de sentirnos que es seguro ofrecer este procedimiento a los pacientes. Muchas de estas pacientes en esta serie lograron embarazarse, y el riesgo de parto pretérmino fue más o menos de 30%. Eso también es muy constante en la literatura. Este es un review que hizo Jennifer Muller de Memorial Sloan. Se publicó en el 2020. Una de las cosas interesantes de este review, y hay 2 reviews muy grandes, uno en Lancet Oncology del 2016 y más reciente del Green Journal. En este estudio se incluyeron 2.500 pacientes, y el objetivo del estudio fue, en este review sistemático, ver cuáles eran los outcomes oncológicos y también obstétricos en las pacientes. Como dije anteriormente, 2.500 pacientes fueron incluidos en este estudio. La mayoría de las pacientes, 70% de las pacientes, tenían tumores menos de 2 centímetros, y 30% con tumores de más de 2 centímetros. Una de las cosas que es importante también es mencionar el riesgo de convertir de una traquelectomía a una histerectomía radical. En este estudio fue entre 10 y 15%, y eso también es muy consistente con los estudios institucionales, y la mayoría de las veces es relacionado a la falta de poder tener los márgenes negativos. Y el riesgo de recurrencia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, fue en general de 3%, otra vez muy consistente con otros estudios, y trataron de ver si había alguna diferencia entre el approach y el riesgo de recurrencias. Como pueden ver, el riesgo de recurrencias por método laparoscópico reportaron 0%. Una de las cosas que pasa es de que realmente la traqueotomía radical por medio de laparoscopía o robótica es un procedimiento relativamente nuevo. La primera descripción por medio laparoscópico fue en el 2003 o 2004, y robótica fue en el 2008. Entonces realmente no hay tanta información disponible para pensar que los riesgos son menores por vía mínimamente invasiva. Y vamos a revisar uno de los estudios grandes que se está haciendo
para tratar de ver si esto es en verdad, qué tanto puede cambiar por el método que se hace. Pero en general, yo creo que lo importante es entender de que cuando ves a una paciente en clínica, que el riesgo de aquellos tumores de menos de 2 centímetros, el riesgo de recurrencia es entre 3 y 4%, y en general el riesgo de tener un parto pretérmino es generalmente un tercio, 33-35% es generalmente lo que le decimos a las pacientes. Como mencioné, se puede hacer por vía vaginal, abdominal o mínimamente invasiva. En nuestra institución por mucho tiempo lo hicimos por mínimamente invasiva y recientemente, a partir de los resultados del LAC, cambiamos a hacer muchas de estas operaciones por vía abdominal. Realmente nosotros no tenemos mucha experiencia haciendo cirugía vaginal y es por eso que no utilizamos este approach. Este es el estudio IRTA, en el que la pregunta importante es tratar de entender si el tipo de vía en cómo se hace la traqueotomía radical tiene un impacto en la sobrevida o en las recurrencias, ya sea mínimamente invasiva o abdominal. Se incluyeron 23 centros en 13 países y Gloria Salvo presentó esto en el meeting en Brasil hace un par de años ya. Otra vez, convencionalmente, comparar la sobrevida en aquellos que tienen pacientes que reciben una traqueotomía radical con tumores de menos de 2 centímetros y se vieron un montón de factores de riesgo. Eso es el estudio más grande en el que ha comparado estos dos approaches, ya sea cirugía abdominal o mínimamente invasiva. Y cómo se llama, y por lo menos los estudios preliminares no demostraron que hubiera ninguna diferencia en cuanto a sobrevida entre cirugía mínimamente invasiva o cirugía abdominal. A pesar de que el estudio no demostró muy diferencia, hay cosas que son importantes recalcar. Uno es, como vimos muchas veces en muchos estudios retrospectivos de laparoscopía para esterectomías radicales, muchos de esos estudios son muy pequeños y todos son retrospectivos. Y el problema es que estamos comparando tiempos diferentes. Muchos de los pacientes que reciben cirugía abierta son de periodos más tempranos y aquellos pacientes que reciben cirugía mínimamente invasiva son periodos más recientes. Entonces, realmente no estamos comparando los mismos periodos y ha cambiado mucho los tratamientos, los estudios de imagen. Entonces, ¿cómo se llama? Y además de todo esto, el follow-up no es el mismo. El follow-up de pacientes más tempranos pueden ser hasta de 4 o 5 años y en cirugía mínimamente invasiva el follow-up es mucho menor. Entonces, todo esto, a pesar de que este estudio es importante, el estudio de IRTA es muy importante, obviamente hay que tomar estos resultados un poco en perspectiva en lo que pasó anteriormente con la laparoscopía en cáncer de cervix. Es la primera parte para preservar la fertilidad. ¿Cómo se llama? Ahora vamos a hablar un poco de si se pueden hacer cirugías menos radicales en pacientes con cáncer de cervix localizado. Todo esto surgió porque cuando se hicieron estudios de patología después de hacer traqueotomías radicales o histerectomías radicales, muy pocos pacientes realmente tenían enfermedad después de un cono o en el parametrio. Este es de los primeros estudios que hizo Michael Fromowitz en nuestra institución, en el que se demostró que realmente el riesgo de tener enfermedad en el parametrio era muy, muy pequeña, sobre todo en aquellos pacientes que tenían tumores menos de 2 centímetros, que no había enfermedad linfovascular y que tenían ganglios linfáticos negativos. Realmente el riesgo de enfermedad en el parametrio en este estudio retrospectivo es de 0%. Y eso llevó a crear la hipótesis de que tal vez hay un grupo de pacientes que tradicionalmente hemos recomendado hacer histerectomías radicales, en los que tal vez, ¿cómo se llama? Sobre todo en los que tal vez podemos evitar hacer una histerectomía radical. Y estos estudios, el estudio de Michael también, ¿cómo se llama?
se ha demostrado en otros estudios publicados, la mayoría de ellos en series institucionales, en los que otra vez el riesgo de tener metástasis o enfermedad en el parametrio en aquellos pacientes que tienen ¿cómo se llama? Tumores de poco riesgo es realmente muy, muy pequeño. Entonces esto llegó a diseñar el CONSERVE trial en MD Anderson. Y como background, generalmente, como dije, generalmente la recomendación ha sido por mucho tiempo en aquellos pacientes con estadio 1A2 o 1B1 o 1B2 hacer una esterectomía radical, pero parece que hay un grupo de pacientes que no tienen, que se puede evitar hacer este tipo de cirugías porque el riesgo de enfermedad del parametrio es muy pequeño. Entonces, el objetivo primario es evaluar la seguridad y si era posible hacer cirugía conservadora en estos pacientes con estadio tempranos de cáncer de cervix. Y como objetivos secundarios es evaluar las recurrencias 2 años después y también determinar si había enfermedad residual en aquellos pacientes que tenían una esterectomía y determinar el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos en esta población. No tengo la información acerca de calidad de vida, o sea que no va a mencionar mucho eso, pero fue otra parte importante del estudio. Entonces, este fue un estudio prospectivo de un solo grupo. Se incluyeron a 100 pacientes y toda la patología se revisó en el MD Anderson. Este estudio internacional me parece que el INCAN incluyó 4 o 5 pacientes, entonces este es un estudio que tomó mucho tiempo, pero creo que me parece que es un estudio bastante importante. Entonces, probablemente una de las diapositivas más importantes de toda la presentación es los criterios de inclusión para el CONSERVE. Se incluyeron pacientes con estadio 1A2 y 1B1. Pacientes tenían que tener un tumor de menos de 2 centímetros. Muy importante, y esto va a ser diferente al SHAPE trial que voy a discutir en unas diapositivas. Pacientes no podían tener invasión linfovascular, tenían que tener histologías de bajo riesgo, ya sea escamoso o adenocarcinoma. Como mencioné anteriormente, ha habido hipótesis de que pacientes con adenoescamosos pueden tener un peor riesgo y es por eso que no se incluyeron en este estudio en particular. Los pacientes tenían que tener un cono negativo y un curetaje endocervical negativo. Y se permitió tener otro cono o otro curetaje endocervical si alguno de ellos de los márgenes eran positivos o el curetaje fue positivo. Después del primer año del estudio, después de que una paciente tuvo una recurrencia, se cambió el criterio de inclusión y se obligó a que los pacientes que tenían un cono tenían que ser completamente negativos hasta displasia. No podía ser solamente negativos a cáncer, tenía que ser también negativos a displasia. Tenía que tener una invasión de menos de 10 milímetros y tenían que tener estudios negativos, ya sea de imagen, ya sea un CAT scan, una resonancia o un PET scan. La razón por este cambio en el primer año fue que una de las pacientes que tuvo un cono tenía displasia en el cono, el margen era positivo solamente a displasia y tenía 13 milímetros de invasión. Y esa paciente terminó recurriendo después del cono, se le hizo una traqueotomía radical. En la traqueotomía radical tenía factores positivos de Peters y recibió quimioterapia y radiación. Pero eso fue suficiente para el DSMB para recomendar este cambio. Había 3 approaches de cirugías que se podían hacer en CONSERVE. Uno era hacer solamente un cono y además en todos estos pacientes tenían que tener una disección de ganglios linfáticos pélvicos, ya sea centinela o completa. O sea, uno podían tener un cono solamente, siempre y cuando el cono fuera negativo. La segunda opción era una histerectomía en aquellos que tuvieron un cono negativo, una histerectomía simple, en vez de hacerles una histerectomía radical. Este es el grupo que generalmente hubiéramos recomendado hacer histerectomías radicales. Y el tercer grupo, que es un poco controversial, es aquellos pacientes que les hicieron una histerectomía simple
pensando que solamente requerían una esterectomía simple y que en estudios postoperatorios tenían ¿cómo se llama? Resultados de patología que hubieran indicado que hubiera sido más adecuado hacerles una esterectomía radical. Por ejemplo, una paciente que tenía invasión de 2 milímetros con estadio 1A, 1A1 sin invasión linfovascular, le hicieron un cono, que le hubieran hecho un cono, todos esos son los resultados, pero en la patología final se encuentra que tenía tal vez un tumor de 1 centímetro que por alguna razón en el cono o alguien más no lo hizo. Entonces, este es el tercer grupo que es un poco controversial y ahorita voy a mencionar por qué es un poco controversial. Los pacientes se monitorizaron muy frecuentemente para asegurar que no hubiera recurrencias. Y estos son los resultados que se presentaron, que Kathleen Schmiller presentó en Brasil hace un par de años y el manuscrito ya lo mandaron para se ha sometido para publicación. Entonces, este estudio tomó 9 años en hacerse, o sea que bastante tiempo. Hubo 169 pacientes que se incluyeron, pero solamente 100 pacientes fueron elegibles para incluirse después de que se revisó la patología en MD Anderson, o sea que realmente bastantes pacientes no fueron elegibles después de que se revisó la patología. Y estos son los tres grupos, los tres diferentes grupos. 44% solamente tuvieron un cono, ya sea que se repitió, que solamente tuvieron un cono y después se les hizo una disección de ganglios linfáticos, o se repitió el cono si los márgenes eran positivos. 40% recibieron una esterectomía después de tener un cono y 16% son aquellos que tuvieron una esterectomía en la que la patología final hubiera indicado que hubiera sido preferible hacer una esterectomía radical, y estos fueron 16% de los pacientes. Como dije, es un estudio internacional, 4 pacientes en México y la mayoría de los pacientes fueron en Estados Unidos, la mayoría de los pacientes en nuestra institución. El 33% de los pacientes tenían estadio 1A2 y el 67% 1B1, más o menos parejo las histologías, y la mayoría de estas pacientes, importante, recibieron una cirugía mínimamente invasiva porque la mayor parte del estudio se llevó a cabo antes de que se publicaran los resultados del LAC. Y también hay un cambio significativo en cómo practicamos en nuestra institución, en hacer una linfadectomía completa a cómo se fue cambiando a hacer un ganglio centinela, y eso también afectó lo que ven los números de cómo se hizo el assessment de los ganglios linfáticos. Entonces, estos son los resultados importantes y estas otras diapositivas importantes de la presentación. 5% de las pacientes tuvieron ganglios positivos. Entonces, súper importante, 5%. La otra parte era cuál es la falla inmediata, y se esperaba que fuera a ser menos de 3%. Y entonces, con lo que me refiero con falla inmediata, es a aquellos pacientes que tuvieron un cono, que el cono fue negativo y que eligieron tener una esterectomía simple. ¿Cuántas de estas pacientes tienen enfermedad residual? Y eso fue 2.5% de las pacientes. O sea, lo que te quiere decir es de que lo que es importante, nos quiere decir esto, es de que si practicamos un cono negativo, en una paciente con estadio 1 a 2 tiene un cono negativo y le hacemos disección de ganglios linfáticos y es negativo porque quiere preservar la fertilidad, hay un 2.5% de chances, por lo menos en este estudio, de que tal vez estamos dejando enfermedad residual, y eso puede llevar a una enfermedad que avance si no se está checando frecuentemente la paciente. Y probablemente la parte más importante del estudio es el riesgo de recurrencias con este tipo de approach fue de 4%, y como se llama, un poco más alto de lo que se esperaba, un poco más alto de lo que se esperaba. Ok. De las 44 pacientes que tuvieron solamente un cono, ha habido 12 embarazos, y de esos embarazos 9 llegaron a término. Entonces, con el cono, el riesgo de tener parto pretérmino es mucho menor que hacer una traquelectomía radical. Entonces, en conclusión, 5%
de riesgo de ganglios linfáticos positivos. 4 pacientes tuvieron recurrencias. Lo que es importante es de que una paciente tuvo recurrencia, como mencioné anteriormente, en el primer año del estudio, y fue esa paciente que tenía una invasión de más de 10 milímetros y tenía el cono con los márgenes positivos a displasia, y es por eso que se cambió el protocolo. Dos de las 14 pacientes que tuvieron esa histerectomía que no fue la adecuada, porque en patología postoperatoria hubiera sido adecuado hacer más histerectomía radical, lo que hicimos cut-through hysterectomies. 2 de esas pacientes tuvieron recurrencias y una de esas pacientes falleció. ¿Y cómo se llama? Lo que hizo, y en el 2016, debido a estos casos de haber incluido pacientes que ya tuvieron una histerectomía simple anteriormente, el DSMB, el sistema que monitorea los protocolos, recomendó que ese criterio de inclusión o ese grupo de pacientes no fueran elegibles para el estudio, para que no fueran elegibles para este estudio, y el protocolo se cambió y ya se volvió a abrir para otros pacientes. Entonces, un par de cambios importantes que hicieron en el estudio y que nos dio una idea de que el grupo ideal de pacientes tenía que tener una invasión menor, tenía que tener conos negativos, y si tienes una paciente que alguien más le hizo una histerectomía simple y en resultados postoperatorios demuestra que hubiera sido más adecuado hacer una histerectomía radical, ese grupo de pacientes, al parecer en este estudio, tenían mayor riesgo, y es ese grupo de pacientes que todavía no sabemos qué hacer, si sea más recomendable hacerles una parametrectomía, que es un procedimiento relativamente más complicado después de hacer una histerectomía simple, o son pacientes que muchas veces recomendamos hacer radiación o quimioterapia radiación, y realmente no hay ningún estudio que yo sepa que esté bien hecho y bien diseñado, que nos haya dicho cuál es el mejor approach para estos pacientes. Hay 2 estudios más que están evaluando esta pregunta. El primero es el SHAPE Trial, que lo dirá Marie Planté en Canadá. Ya se completó el enrollment. Son más de 600 pacientes en este estudio. ¿Cómo se llama? Los criterios de inclusión son muy parecidos a CONSERVE, pero hay pequeñas diferencias que son importantes mencionar. Uno es de que en CONSERVE no se dejaba entrar pacientes que tenían enfermedad linfovascular. Para SHAPE, si hay enfermedad linfovascular, se puede incluir. En este estudio, en SHAPE, se puede incluir pacientes con adeno escamoso. Y cómo se llama, es importante los estudios de imagen, muy parecido a CONSERVE, cuando se añadió esos, se hizo el amendment que se tiene que estudiar estudios de imagen. Los pacientes son randomizados a hacer una histerectomía simple con y resección de la parte alta de la vagina, o una histerectomía radical. Aquí no se incluye la parte de conos, o si pacientes que tuvieron histerectomías simples y después postoperatoriamente hubiera sido más adecuado hacer histerectomía radical. Esto es más histerectomía simple o histerectomía radical en este grupo de pacientes, y estamos esperando que los resultados, me parece que van a estar listos en el 2022. El primary endpoint del SHAPE Trial es el riesgo de recurrencias en la pelvis, y después también hay otra serie de estudios secundarios, objetivos secundarios, como toxicidad, cuál es el riesgo de recurrencias afuera de la pelvis, sobrevida, y cómo se llama, y patient reported outcomes, calidad de vida. El segundo estudio es el del GOG. Los criterios de inclusión son parecidos a estos 2 estudios, pero aquí el objetivo primario es calidad de vida más que nada. Y la verdad es que no sé cuándo se esperan tener los resultados de este estudio. Me parece que el enrollment no ha sido tan bueno como se esperaba. Entonces, ¿qué pasa si el tumor es más de 2 centímetros? ¿Qué es lo que se debe hacer? Como dije anteriormente, sobre todo para aquellos pacientes que quieren preservar la fertilidad,
el riesgo de tumores de más de 2 centímetros de recurrencia es más o menos del 7%. Entonces, ¿hay alguna otra alternativa para estos pacientes? Este es el estudio de Contessa, que se acaba de abrir, y nosotros lo acabamos de abrir en nuestra institución, y me parece que hay varios centros en Latinoamérica que tienen interés de abrirlo. El objetivo de Contessa es ver si es posible preservar la fertilidad en aquellas pacientes que tienen tumores entre 2 y 4 centímetros. En estas pacientes se les administra terapia no adyuvante, y en aquellos pacientes que tienen una respuesta a la quimioterapia, y la respuesta a la quimioterapia se define con la reducción en el tamaño tumoral de más de 50%, entonces esas pacientes ya que tienen una respuesta a la quimioterapia, se les hace una cirugía más conservadora, ya sea con un cono o con una traqueolectomía. Se espera incluir 90 pacientes en el estudio. Este es el esquema del estudio. Súper importante, los criterios de inclusión son tumores entre 2 y 4 centímetros. Tienen que tener una resonancia magnética, y que en estudios de imagen tienen que ser los ganglios negativos. Muy importante es de que todas estas pacientes, antes de ser incluidas en el estudio, tienen que tener una disección de ganglios linfáticos pélvicos completa, así está por el protocolo. Y si las instrucciones quieren hacer un ganglio centinelas, se deja, pero todas las pacientes tienen que tener, antes de que se entren, tienen que tener una disección de ganglios linfáticos pélvicos. Y y la patología similar es de bajo riesgo, como mencionamos anteriormente. Ya que el paciente se puede incluir en el estudio, cumple estos criterios de inclusión, los pacientes reciben 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante generalmente es con carboplatino y paclitaxel, y después se hace un assessment clínico y con resonancia magnética. Y como dije anteriormente, aquellos pacientes que tienen una respuesta de más del 50% son incluidas. ¿Cómo se llama? Y esta es otra vez los criterios de inclusión. Y, ¿cómo se llama? Y hay dos opciones. Una, puedes tener una respuesta parcial y tiene que tener el tumor menos de 2 centímetros, y tiene que tener una respuesta de más de 50%, o te puede tener una respuesta completa, que decir que el tumor desapareció, y esos pacientes o tienen una traqueolectomía simple o un cono, y después, ¿cómo se llama? Dependiendo de la patología final, no se hace nada más, o si hay preocupación de que pueda tener enfermedad residual, se les ofrece quimioterapia y radiación o histerectomía radical, dependiendo de los factores de patología. Pero este es un estudio que me parece súper interesante, y que va a dar mejores opciones para aquellos pacientes que tienen tumores entre 2 y 4 centímetros. Entonces, en conclusión, cirugías para preservar la fertilidad son posibles y en general seguras, siempre y cuando se haga en pacientes que están motivados y que tengan criterios de bajo riesgo. La traqueotomía radical hasta ahorita, hoy en día, es el estándar, y el riesgo de recurrencia en todos los estudios de traqueotomía radicales y en CONSERVE es alrededor entre 3 y 4%. Y estamos esperando los resultados de SHAPE y el estudio de GOG para saber si podemos ofrecer cirugías menos agresivas en aquellos pacientes que cumplen con los criterios de inclusión con estos estudios. Entonces, algunas de las preguntas que quedan, ¿cuál es el riesgo aceptable de recurrencia? ¿Es realmente 4% o 3% algo bajo? ¿Es alto? ¿Es algo que estamos dispuestos o los pacientes están dispuestos a aceptar? ¿Cuáles realmente son los candidatos ideales? Mencioné tumores de menos de 2 centímetros. En CONSERVE fue no invasión linfovascular, invasión menos de 10 milímetros. Es decir, realmente tenemos los criterios adecuados. ¿Y cuál es el futuro de las histerectomías radicales? Sobre todo para aquellos pacientes, parece ser que para aquellos pacientes que tienen tumores entre 2 y 4 centímetros, siempre y cuando el SHAPE trial sea un estudio que demuestre que es equivalente a hacer histerectomías simples con histerectomías radicales. Y por último, Contessa nos va a dar una mejor idea en aquellos pacientes que quieren preservar la fertilidad. Si
es posible darles terapia neoadyuvante en aquellos que tienen tumores entre 2 y 4 centímetros y tienen una respuesta a la terapia neoadyuvante. Por último, tengo unas diapositivas para hablar de ganglios centinela en cáncer de cervix. Y podemos pasar los próximos 10 minutos hablando de esto para dejar algo de tiempo para preguntas. Como background, en general, la recomendación ha sido para pacientes que tienen estadio 1A1 con invasión linfovascular y 1B hasta 1B2, esta es una diapositiva vieja, tienen riesgo de tener ganglios linfáticos positivos entre el 15 y 20%. Y eso quiere decir que hay un gran número de pacientes que no necesitan una linfadenectomía completa. Y lo que es importante es que muchos de los casos de cervix que vemos hoy en día son en pacientes jóvenes y el riesgo de hacer una disección de ganglios linfáticos pélvicos completa con el riesgo del linfedema puede ser significativo, sobre todo en pacientes jóvenes. Este es el primer estudio, el primer estudio grande que se reportó de ganglios centinela en cáncer cervix. Hubo otros estudios anteriores, pero yo creo que este es el primer estudio serio de ganglios centinela en cáncer de cervix, es el CENTICO-1. ¿Cómo se llama? Se hizo en Francia, en varios centros en Francia. Todos los pacientes tuvieron un ganglio centinela y después se les hizo una sección completa de ganglios pélvicos. Lo que es importante es de que los métodos que se usaron para la detección del ganglio centinela en este estudio fueron tecnesio y azul de metileno. Realmente el ICG Green no existía en este momento. No se usaba en clínica práctica común como se usa hoy en día. Entonces, realmente este estudio se hizo con tecnesio y con azul de metileno. Lo importante del estudio fue que en la mayoría de los pacientes se detectó por lo menos un ganglio centinela y en 76% se detectaron ganglio centinela en los dos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y esto es este número de 76% es más o menos lo que hemos visto en otros estudios de cáncer de cervix, entre 60 y 80%. Muy importante, el false negative rate fue de 8%, hubo 25 pacientes que tuvieron metástasis a los ganglios linfáticos y de esos, 2 de los pacientes, el ganglio centinela fue negativo. Y es por eso que este es el false negative rate de 8%. Con estos números, la sensibilidad del ganglio centinela es de 92% y el valor predictivo negativo es de 98.2%. Entonces, creo que es importante a veces regresar y acordarnos qué significa cada valor. Entonces, cuando estoy hablando de un screening positivo, lo que me refiero es de que el ganglio centinela fue positivo o negativo y después, si tiene la condición, quiere decir que tiene metástasis o no tiene metástasis. Tiene metástasis o no tiene metástasis. Entonces, la sensibilidad es la realidad, porque tenemos una sensibilidad de 92%, es solamente dividir 23 entre 25, eso te da 92%. El false negative rate quiere decir de que hubo 2 pacientes en que el ganglio centinela fue negativo, ¿ok? Pero realmente tenía la enfermedad, ¿ok? Lo que más nos importa es el valor predictivo negativo en general. Eso quiere decir que si un test es negativo, ¿cuál es el riesgo o cuál es la probabilidad de que no tengas la enfermedad? Entonces, la forma en que tener el valor predictivo negativo es dividir todos los que tuvieron un verdadero negativo entre todos los que tuvieron un negativo, y es por eso que fueron 98.2%. Eso quiere decir que estamos dividiendo 111 entre 113. Entonces, otra vez, valor predictivo negativo es la probabilidad de si tienes un estudio negativo, o sea, un ganglio centinela negativo, de que realmente no tienes metástasis. Eso es lo que estamos diciendo. Okay.
Lo que es importante siempre que estamos haciendo ganglios centinelas, ya sea para cáncer de cervix o para cáncer, esto se aplica también para cáncer de endometrio, es de que tenemos que seguir el algoritmo. Y lo que dice el algoritmo es que si en uno de los lados no mapea y no encuentras en ganglio centinela, tienes que hacer una disección completa de ese lado. Entonces, súper importante para el ganglio centinela, si lo quiero nomás enfatizar otra vez, si en uno de los lados no mapea, ¿ok? Entonces tienes que hacer una disección completa de este lado. Hay veces en las que estamos haciendo cirugías, en las que vemos los canales muy bien y vemos tejido que parece ganglio, pero no estamos seguros si es grasa o es ganglio. Lo que muchas veces hacemos lo que hago yo en mi práctica y muchos de mis compañeros en el MD Anderson hacen es, si no estamos seguros si es ganglio o es tejido grasoso, lo mandamos a patología, a frozen section, a patología intraoperatoria, para saber si es ganglio o no es ganglio. No hacemos un frozen section para saber si los ganglios son positivos o negativos, solamente para saber si es realmente tejido linfático o no. Porque ha pasado veces que pensamos que es ganglio linfático, pero no estamos seguros y en patología final no ven ningún ganglio. Y es difícil saber qué hacer en esas situaciones cuando no encuentras un ganglio. Este es el estudio que publicamos del MD Anderson para ganglios centinelas en cáncer de cervix. En general se detectó un ganglio, por lo menos un ganglio centinela en el 90% de las pacientes y bilaterales en 62% de las pacientes. Eso es un poco diferente de Sentinel 1, que fue 70%, pero en general lo que se ha descrito es entre 60 y 80% se detecta ganglio centinela bilateral en el 60-80% de las pacientes. El de 28 pacientes que tuvieron metástasis en los ganglios pélvicos, 27 tuvieron un ganglio en el ganglio centinela y solamente hubo una paciente en la que el ganglio centinela fue negativo y tuvo metástasis. Y en base a esos resultados se ve que la sensibilidad fue de 96% y el valor predictivo negativo fue 99%. Hubo varios subgrupos que se analizaron para saber. El primer grupo era si recibieron un cono antes. Mucha gente le preocupa que si alguien tiene un cono, tal vez eso pueda afectar el drenaje de los ganglios linfáticos y tal vez el ganglio centinela no sea tan efectivo. Pero en este estudio en particular, si los pacientes tuvieron, conos anteriormente, no hubo diferencias en la detección unilateral o bilateral del ganglio centinela. Y también, si en aquellos pacientes que son obesas con un índice de masa muscular de menos de 30, más de 30, no hubo diferencia en la detección. Después de este estudio, realmente se cambió la práctica en nuestra institución y hoy en día practicamos ganglios centinelas en pacientes con cáncer de cervix y lo hacemos con cirugía abierta. Tenemos un dispositivo especial en los que podemos hacer ganglios centinelas con cirugía abierta. Y si ese dispositivo no existe en todos lugares, realmente lo que puedes usar la misma cámara. Si están usando el IEC Green, se puede usar la cámara de laparoscopía. Solamente hay que apagar las luces del quirófano y hacerlo con cirugía abierta. Y eso lo he hecho yo varias veces y funciona bastante bien. Solamente eso en caso de que estén usando el ICG Green. Si no, se puede usar el de metileno o el tecnesio. Depende de lo que esté disponible en la institución. Este es el protocolo que usamos. Se inyecta ICG Green 4 cc's y la dosis es de 1.25 miligramos por mililitro. Y para cáncer de cervix, yo lo que hago personalmente lo aplico en los 4 cuadrantes a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Mucha gente lo hace igual que cáncer de endometrio, lo inyecta a las 3 y a las 3 y a las 9 en las manecillas del reloj. Realmente no hay
de una u otra forma no se ha demostrado que una sea mejor que la otra. Por alguna razón, cuando yo me entrené en cáncer de endometrio lo hacíamos con 2 y en cáncer de cervix en 4 cuadrantes, y eso es lo que mucha gente hace aquí también, o sea que prácticamente es lo que yo he hecho, pero sinceramente no hay alguna otra razón de peso por qué en cáncer de endometrio alguna cosa y en cáncer de cervix hago la otra. Así es como se ve en la cirugía. ¿Cómo se llama? Hay estudios que han demostrado que el ICG Green es más efectivo que el tecnesio o el azul de metileno. Este estudio fue de Alessandro Buda en Italia, en que demostró eso, que ICG Green, en este estudio en particular, fue mejor. Hay otro estudio que es el Film Study, en el que el autor principal es Michael Fromowitz. La mayoría de los pacientes en el Film Study tenían cáncer de endometrio, pero más o menos 3 o 4% tenían cáncer de cervix. Y el Film Study demostró de una forma muy convincente que ICG Green es mejor que usar azul de metileno. ¿Por qué hacer ganglios centinelas parece ser que puede ser hasta mejor que hacer una linfadenectomía completa? Uno es, puedes encontrar ganglios en lugares en los que generalmente no hubiéramos hecho disección de ganglios linfáticos. Por ejemplo, aquellas pacientes que pueden tener metástasis en la parte baja de la aorta. Hay mucha información que ha demostrado que cuando haces disección de haces ganglios centinelas y haces una microdissection, que es lo que debe ser los protocolos de patología, realmente tienes que hacer una disección, mucho más, más cercana de lo que se hace en patología en general. Esos son los protocolos. Y cuando sigues esos protocolos de microdissection, encuentras mucho más pacientes que tienen micrometástasis o isolated tumor cells. ¿Y cómo se llama? La definición de isolated tumor cells son células que es menos de 0.2 milímetros, o sea, que son células aisladas. Micrometástasis es entre 0.2 milímetros y 2 milímetros, y macrometástasis son más de 2 milímetros. Hay varios estudios que han demostrado que cuando haces una microdissection porque está haciendo ganglios centinelas, puedes encontrar hasta 15% de los pacientes que tienen micrometástasis, y estos, con los protocolos viejos que usábamos, no hubiéramos detectado estas metástasis. Estos son diferentes estudios, y otra vez el riesgo de micrometástasis va desde 4% hasta 39%. Yo creo que en general lo que nosotros mencionábamos a pacientes es como alrededor de 15%, pero nomás es cosa de tener una idea de que lo importante, el mensaje importante es de que con estos protocolos de microdissection es más probable que encuentres estas micrometástasis que era lo anteriormente. Obviamente la siguiente pregunta es, ¿realmente tener isolated tumor cells o micrometástasis realmente tiene algún efecto pronóstico o no tiene ningún efecto pronóstico? ¿Y qué hacer con estas pacientes, ¿no? Si realmente las tomamos como si tienen ganglios positivos y deben decir recibir quimioterapia y radiación, o son pacientes que solamente puedes vigilar. La realidad de las cosas es de que hay muy poca información. Hay algunos estudios retrospectivos publicados, pero hoy en día que yo sepa y que haya visto estudios consistentes, que estén bien diseñados, que nos puedan decir qué hacer con estos pacientes que tienen isolated tumor cells o micrometástasis, y sobre todo decir que no se deben de tratar, no existen. En nuestro tumor board siempre hay mucha discusión acerca de qué hacer con estas pacientes. Yo creo que en general lo que hemos hecho es pacientes que tienen metástasis por seguro reciben quimioterapia y radiación. Micrometástasis, la mayoría de las veces reciben quimioterapia y radiación, y es un poco más controversial que hacer con isolated tumor cells, y realmente, o sea, no hay. Yo siempre he estado en la idea de tratar porque no sabemos, pero ciertamente hay gente que decide no tratar a esos pacientes. Y ¿cómo se llama? La otra parte de hacer una linfadenectomía completa es el riesgo de complicaciones relacionadas con esta cirugía. Es claro que hay riesgos
de mayor riesgo de linfedema. Estos son resultados del Centical-2 que es en Francia. El Centical-2 tenía dos partes. Uno, comparar la morbidad, las complicaciones de hacer disección completa contra hacer ganglios centinelas. Y la otra parte del Centical-2 fue comparar la sobrevida en pacientes que recibieron centinelas con ganglios linfáticos, y realmente no hubo diferencia en ese estudio. Es un estudio pequeño, el poder no lo tenía no tenía el número suficiente de pacientes, pero por lo menos nos dio una idea de que otro estudio que demostró que no hay diferencia en sobrevida. Hay dos estudios prospectivos que están tratando de analizar si no hay diferencias reales significativas en sobrevida. Como dije anteriormente, Centical-2 había 280 pacientes y nos dio una idea, pero no tiene el poder suficiente para detectar diferencias significativas. Entonces hay dos estudios, el Centix y el Centical-3. Ese es el Centical-2 que, como mencionaba anteriormente, no hubo diferencia entre la sobrevida, pero solamente fueron 270 pacientes. Entonces el Centix es un estudio multiinstitucional en Europa en el que se está comparando la sobrevida o el riesgo de recurrencia, en pacientes que reciben ganglios linfáticos centinela. El estudio me parece que ya acabó enrollment y estamos esperando los resultados de este estudio. Y este estudio lo lidera David Cibula en la República Checa. Y el segundo estudio es el Centical-3 para comparar en una forma prospectiva randomizada el valor de ganglios centinela en esta población. Y, ¿cómo se llama? El objetivo primario es disease-free survival. Este estudio, ¿cómo se llama? Enrollment empezó en el 2017. Y, ¿cómo se llama? Y están buscando centros en los que quieran participar en el estudio. Y el problema de este estudio es que se necesitan 950 pacientes. Es un estudio bastante grande. Como conclusiones, a nuestro parecer, en nuestra institución, y parece que en muchos hospitales, el ganglio centinela es el nuevo estándar, el manejo estándar para esta población. Y como se llama, es importante nada más saber que hay una curva de aprendizaje en ganglios centinelas, ya sea endometrio o en cáncer de cervix, y lo que recomendamos generalmente es que para la gente que está empezando a hacer ganglio centinela, los primeros 20 casos empiece haciendo ganglio centinela y linfedenectomía completa, y ya después de 20 casos o que se sientan a gusto con el procedimiento, entonces ya pueden hacer la transición al ganglio centinela. Pero sí, definitivamente hay una curva de aprendizaje bastante importante que hay que tomar en cuenta. Y listo, es todo. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu charla. Hay varias preguntas de nuestra audiencia. La primera de ellas es de uno de nuestros maestros. En estos pacientes que se les hizo cirugía no radical, pero que tuvieron ganglios positivos, buscaron el factor de riesgo para esos ganglios, para que esos ganglios fueran positivos, y si dieron un tratamiento adicional. En Conserve, para el 5% de las pacientes que tuvieron ganglios positivos, si había otros factores de riesgo para tener ganglios positivos, que yo sepa no, pero definitivamente todas estas, que yo sepa que se hayan buscado otros factores de riesgo, no, que yo sepa no, porque ninguna de estas pacientes tenía invasión linfovascular, y el rango de invasión de estas pacientes eran de menos de 10 milímetros. Lo único que podría pensar es si había una diferencia en el tamaño tumoral, pero la que yo sepa no
Kathleen no ha hecho ese análisis. Definitivamente 5% de las pacientes recibieron quimioterapia y radiación. O sea, en general, tú considerarías que estas mujeres que pudieran o que tengan enfermedad ganglionar metastásica, aún independientemente si es un ganglio, si son dos o lo que sea, Sí, requieren un tratamiento adicional, sí, adyuvancia, pues. sí, exactamente. Muy bien. Otro de nuestros profesores dice, ¿cuál es su recomendación de los estudios o qué estudios hay que realizarle a una paciente que desea preservar la fertilidad? Resonancia, PET, los dos. Definitivamente una resonancia magnética es definitivo que se tiene que hacer. En general, nosotros hacemos también un PET scan, pero el valor de un PET scan, o sea, sobre todo en tumores pequeños, es debatible. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de hacer un PET scan? El objetivo de PET scan realmente es para asegurar de que no hay enfermedad metastásica, primero en los ganglios linfáticos y que no vayas que es poco probable que vayan a tener metástasis en otros lugares. Es por eso que no digo enfáticamente que todos tienen que tener un PET scan, pero en general la práctica nuestra sí va a ser un PET scan, pero por eso yo no creo que realmente sea necesario, porque al fin y al cabo en todas estas pacientes vas a hacer una disección de ganglios linfáticos pélvicos para ver si son positivos o no. Y es una cosa, perdón, que no mencioné, que cuando haces una traquelectomía radical o esto, generalmente mandamos los ganglios para patología intraoperatoria, porque si son positivos, abortamos el procedimiento. Pero tú comentabas hace rato que enviar los ganglios al transoperatorio no era para ver si hay enfermedad o no. De Sí, hecho, cualquiera de nuestros patólogos que nos esté oyendo y sí. Anaí seguramente le daría un ataque si tú le dices que quieres que te digan si están afectados o no los ganglios. Generalmente estoy de acuerdo con eso, con lo que dices. Generalmente no mandamos ganglios intraoperatorio, pero si alguien está teniendo una cirugía para preservar la fertilidad y hay algo sospechoso, sí lo Okay. mandamos porque eso puede cambiar el manejo Definitivo, para la pero, infertilidad. Pero pero para es, una esterectomía, para alguien, perdón, pero para alguien para fuera de la fertilidad no lo mandaría a frozen section, ¿no? y siempre y cuando encuentres algo sospechoso, un ganglio crecido, algo que te llame la atención, sería tu recomendación. Exactamente. Otra pregunta que nos hacen es que ¿cuál sería tu postura en cuanto a la cirugía laparoscópica en este grupo particular de pacientes? ¿Ya no recomendarla? ¿Hacerla en casos más seleccionados aún? ¿O en O sea, qué momento? ¿en qué grupo de pacientes? En aquellos pacientes que hubieran sido elegidos para conservar, o sea, esos pacientes que tienen Pues tumores de sí, menos de 2 centímetros, sin invasión linfovascular. Es una buena pregunta y depende de quién. Yo creo, en lo personal, yo creo que yo no la haría por la laparoscopía, pero no hay algún estudio que realmente te pueda decir esto o sea, además del LAC, pero el número de pacientes que tienen estas características en LAC es súper pequeñito, la verdad. O sea que yo en lo personal no lo haría porque sé que puedo hacer una incisión en Phanestoid y el paciente se va a ir a la casa en 2 o 3 días y para qué tomar el riesgo para la paciente. Pero si hay alguien que me dice, no, yo lo voy a hacer por la laparoscopía, no tendría fundamentos grandes para decirles no la debes de hacer por la laparoscopía. sí, yo creo que ese es el punto más importante. O sea, el LAC era para una población diferente, ¿no? O incluía todas las poblaciones. Y tanto la población de SHAPE como la población de CONSERVE son mucho más restringidas con criterios más estrictos y tal vez ahí no sería tan claro el si hacer o no hacer la cirugía laparoscópica. De, Y es de algo que Guadalajara. discutimos, y es algo que discutimos en nuestra institución todo el tiempo, o sea que no realmente no sabemos qué es lo mejor que hacer. Ok. De Guadalajara nos preguntan, dice, tenemos un estudio de cirugía preservadora de la fertilidad. Se han incluido pacientes con etapa 1B1 de FIGO 2018. Se les ha hecho traquelectomía radical
Ujú, Han tenido una recurrencia, lo cual representa el 6% de su población. ujú, Es una paciente de 15 que han incluido en este proyecto. ujú. Parece que este valor es más alto de lo que está reportado en la literatura. Entonces, la pregunta específica es, ¿tu recomendación? ¿Continuar el estudio? ¿Parar el estudio? ¿Esperar más tiempo? Ujú, ¿Dejarlo on hold ahí tal vez unos 6, 8 meses? ¿O cuál ujú. sería tu recomendación? Este, Cuando tienes 15 pacientes, es un número muy pequeño para saber si esto es un problema o es algo más, o sea, puede ser algo más grave. O sea, es difícil. Realmente, en este tipo, y no sé cómo esté la situación en este estudio en particular, pero lo que tenemos son gente que monitorea los resultados que son independientes de los investigadores y que pueden dar sugerencias o más que sugerencias, indicaciones objetivas en base de los resultados. Yo no creo, para mi personal, 6% no creo que esté súper fuera del rango de lo que esperaríamos, que es alrededor del 4%, pero definitivamente, o sea, si hubiera otra recurrencia, sí, probablemente pondría el estudio en pausa. Pero 6% se me hace que está dentro del rango de lo que esperaríamos en esta población. Muchas gracias. Y bueno, creo que última pregunta por cuestiones de tiempo. En tumores mayores de 2 centímetros, Sí. pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante y Uh -huh. buena respuesta que permite una cirugía preservadora de la fertilidad, ¿en algún momento le recomendarías a esa paciente completar la histerectomía, a darle radioterapia, darle quimio y radioterapia concomitante después de que tenga su embarazo o en algún momento que ya diga el paciente, no, pues ya me quiero embarazar? Okay. No, la verdad es que no hay respuesta para eso. Lo que puedo decir es lo que hacemos generalmente, y para ese grupo no sé realmente qué sea lo mejor. Lo que puedo decir es, para el grupo de pacientes que tienen menos de 2 centímetros, que reciben una traquelectomía radical, generalmente a esas pacientes no les ofrecemos una cirugía para completarlas con una esterectomía después. Las monitorizamos frecuentemente, pero no les ofrecemos cirugía. Realmente para este grupo de mayor riesgo, de 2 centímetros, que recibe terapia neoadyuvante, o sea, la verdad es que, te soy sincero, no sé cuál sea la respuesta correcta y, y ahorita estoy tratando de acordarme porque acabo de leer el protocolo de Contessa y no menciona nada, y no me acuerdo que menciona nada de si haya que ofrecerles algo después de que completen el embarazo. Yo creo que, o sea, después de que completen el embarazo, es difícil pensar que ofrecerles radiación o quimioterapia o radiación vaya a tener un beneficio. O sea, que eso yo creo que no, yo por lo menos no creo que sea lo más adecuado, pero yo creo que la pregunta más interesante es si tienes que hacer una cirugía en estos pacientes, y la verdad es que no sé cuál será la respuesta adecuada. Yo creo que no existe una respuesta correcta a eso, al menos lo que yo he revisado. Uh -huh. Obviamente nos encantaría que si alguien de la audiencia tiene más información al respecto, pues nos las haga llegar, ya sea al correo de Alejandro, a mi correo, ponerse en contacto con alguien de nosotros y lo podemos compartir posteriormente. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido una excelente charla. Gracias a todos ustedes que han estado conectados. Hemos tenido gente de Centro y Sudamérica, además de México. Eso nos alegra muchísimo y eso habla del interés de toda la comunidad en este tipo de temas. Los esperamos en la próxima masterclass. Por supuesto que les estaremos haciendo llegar la invitación con tiempo para que se puedan unir con nosotros. Por parte mía, por parte de la Dirección de Investigación del Departamento de Ginecología, el doctor David Isla, jefe de ginecología, y el resto del equipo del INCAN, les agradecemos muchísimo su participación y estamos en comunicación. Alejandro, un abrazo como siempre. Igualmente, muchas gracias, David, a todos. Saludos. ¿Listo?